Bueno, qué bueno es estar escuchando todo lo que venimos escuchando. La verdad que es importantísimo repasar esos temas que nos, nos ayudan, nos amonestan, ¿no? Y esa palabra amonestar una vez la escuché que es poner en mente, ¿no? Es edificar, poner en mente y nos hace bien. Creo que nos está haciendo bien a todos. Más conociendo la vida de los que hablan, que son muy, muy amados por el Señor, y nos edifican siempre, ¿no? En el diario vivir. Lo que yo también tenía una carga en el sentido ese de que creo que vamos en ese ánimo, y que un poco lo dijo también Daniel hoy a la mañana, de que el crecimiento se ve obstaculizado cuando hay un estancamiento, ¿no? Y hace semanas atrás estaba meditando en esto y pensaba, ¿no? Digo, ¿qué cosas nos desaniman, nos frenan? Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero también esta palabra, viendo a Pablo, Segunda Corintios. Leímos Segunda Corintios semanas atrás y eso también me hizo ver un poco el panorama, que Pablo estaba abriendo su corazón ahí con toda esa iglesia. Estaban en problemas, estaban en situaciones. Y no eran pocas cosas. Algunos decían yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros. Y, y entonces en un momento le dice, no son carnales, dice ustedes pensando esto, no son hermanos que están dejando de lado la guía del Espíritu, lo que les fue enseñado, ¿no? Bueno, pero después al ver todo lo que les decía Pablo, yo digo, qué tremendo. Está exhortándolos de una manera, pero lo que les dice, lo que los anima, es contundente, ¿no? Nos anima a nosotros, ¿no? Y, y yo creo que el Señor, también a través de la voz de Pablo, o cualquiera que nos hablara hoy, ¿no? O muchas veces nos habla Daniel o Daniel Livano o otros hermanos con gracia, y abre el corazón, nos está exponiendo su carga y diciendo, y ustedes si ven al final de la carta, en una parte, dice, pero yo hice esto, hice lo otro, y este, ahí le pusieron un título, dice Pablo defiende su ministerio, pero es como si alguien que trabajó entre ustedes, imagínense a Bani viniendo 10 años después diciendo, che, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicieron acá? ¿Qué hicieron allá? Este, pero hice esto por ustedes, dice lo otro, desvelos, ayunos, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Este, hay necesidad que alguien haga toda una lista así, pero se ve que era necesario, porque habían decaído en algunas cosas. Pero por otro lado había nuevos, ¿no? Entonces yo acá me centré en el capítulo 5, una parte, y dice, hablando de que habían pasado cosas en la vida pasada de algunos, y nosotros conocemos ese famoso, que lo aprendimos de memoria, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y antes, él dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué lo decía esto? Porque en ese tiempo todavía había gente quizás que había estado viendo a Cristo en cuerpo, ¿no? En la tierra, andando por ahí. Pero como diciendo, el Cristo que ahora está presente es un Cristo vivo en cada uno, en la iglesia, presente, en cada vida, ¿no? Y también me hizo pensar esto, en que a nadie conocemos según la carne. Es decir, lo que fue un hermano antes de llegar a Cristo. Si le fueron perdonados los pecados, esto de que Dios nos hizo un mármol emblanquecido, que va a ser transformado, ¿no? Que está siendo transformado. Ya no lo conocemos como era, ¿no? A cada hermano. ¿Qué pasó en su día anterior? Y no, porque podrá venir el
el amigo de la infancia, decir, uy, lo que era esta persona, pero no, Dios hizo una obra redentora, perdonó sus pecados, lo limpió eh, y de todo pecado y de toda maldad, ¿no? Bueno, entonces eso nos anima a decir, qué bueno, ya vemos en Cristo y también aún entre nosotros, alguien podrá decir de cada uno de nosotros, sí, pero esta persona es así, tiene un rótulo, lo calificamos, es asá, es esto. Pero si yo veo a una persona, a un hermano, un amigo, lo veo 2 años después, estoy viendo que Dios hizo una obra en él. Ya no es ese que hace 2 años era así, porque se dejó transformar. Entonces yo no lo voy a rotular, no voy a decir, y no, pero siempre el mismo. No, porque yo ya lo veo diferente. Lo veo en Cristo. A nadie conocemos según la carne. Lo conocemos como en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva criatura está siendo transformado. Bueno, entonces, leyendo esto me seguí animando, me seguí viendo, porque yo creo que Dios nos trae un sentir, ¿no? Cuando estamos, aun si uno está tratando de ganar a alguien para Cristo, uno está pensando, ¿cómo hago para que le llegue la palabra y ora por esa persona para que se convierta? Y bueno, después se convierte. Y después estás orando para ver qué pasa con ese asunto que tiene que resolver y estás, como dice Pablo, aún con lágrimas, día y noche, ¿no? Entonces, Pablo acá dice, ¿no? El Señor a través de Pablo dice que el Señor nos dio un ministerio, un servicio, ¿no? Un servicio nos hizo embajadores, y si uno piensa en embajador, siempre está pensando en alguien que ¿no? Representa a alguien mayor. Ya lo sabemos, quizás para los chicos, embajador es alguien que viene a otro país representando a otro país. En este caso nosotros representamos el reino de Dios en la tierra. Estamos en un lugar donde somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Bueno, voy a la palabra, ¿no? Esto proviene de Dios, ¿no? Que nos hizo todo nuevo, ¿no? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí salté un poco, ¿no? Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y habla de la obra de Cristo, ¿no? Pero me centraba un poco en lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué es un ministro? ¿Quién es alguien que ejerce un ministerio? Es un servidor, es alguien que es, al final, Pablo en algún momento se decía esclavo de Jesucristo, ¿no? Si nos vemos así, creo que nos vemos en la posición correcta. Si estamos ayudando a alguien o estamos tratando de colaborar con Dios, porque también acá dice, como colaboradores de Dios, dice Pablo en una parte, ¿no? Colaboramos con lo que Dios quiere hacer en una vida. Lo estamos haciendo con esa fe, ¿no? Con ese propósito, de decir, Señor, yo quiero serte útil y por eso estoy a disposición. Soy un siervo, ¿no? Y soy esclavo de Jesucristo, dice Pablo. Si ven el encabezamiento de alguna carta, quiere decir eso. Entonces, de esa posición, digamos, bueno, es inevitable pensar en Filipenses 2, 5 al 11, es decir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se hizo siervo, bueno, toda la escalera descendente para salvarnos, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? No podemos esquivar o desentendernos, ¿no? De ese llamado, de ese llamamiento santo. Y entonces pensaba, ¿no? Este servicio
que hacemos no es para nosotros, es para el Señor, es para un rey, es para alguien que... ¿Qué queremos? ¿Un logro personal? ¿Queremos que figure en la estadística que hice tantos discípulos? No, no es eso. Es que había en mi corazón, o hay en mi corazón y en el de cada uno, ¿no?, de nosotros, ese sentido de Cristo. Es decir, Él vino a salvar, a reconciliar al que no estaba reconciliado con Dios, a reconciliarlo con Dios, ¿no? Ahora lo quiero llevar un poco al plano de que estamos en ese sentido también de que qué tiene que ver esto con nuestra casa, ¿no? Porque podemos estar salvando, siempre decimos, vamos afuera, miramos para afuera, los perdidos, pero ¿cómo trabajamos adentro, no? ¿Con qué sentir? Entonces el ánimo de esta carga, este sentir es, bueno, soy siervo en casa. Soy siervo en cuanto en casa me reclaman algo. Mi esposa me dice, che, pero la verdad hoy teníamos que hacer tal cosa. No, pero ya acá soy el gran ministro. No es así. No es así para nada. Nos equivocamos si nos ponemos en una postura así. ¿Cómo me vienen a reclamar? Me mato todo el día trabajando, trayendo la plata. Y che, al chico le faltan zapatillas. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, creo que es un servicio en conjunto con otros. No es un servicio individual. Creemos esto, estamos convencidos, ¿no?, de que estamos representando a alguien, no estamos por nosotros mismos. Y esto me tocó mucho, ¿no? Que acá habla mucho de predicar. Pablo muchas veces decía de predicar en función de eh, alcanzar a otros. Pero si leen las escrituras, y esto también alguna vez lo mencionó Dani, que cuando habla de ustedes recibieron el evangelio, ese evangelio fue recibido desde el momento que se puso el fundamento y después hubo mucha enseñanza que era para la transformación, lo que se venía sobreedificando, y también eso es el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo dice esto, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, vamos a decir, sino a Cristo como el Kyrios, y a nosotros como siervos, por amor, ¿no? Entonces, esto por amor a otros, ¿no? Y entonces, ahí está, ¿no? Nosotros queremos transmitir el Evangelio en nuestro hogar, queremos transmitir, los chicos lo reciben, la esposa también coopera con esa actividad en la casa, pero ¿qué se está predicando? ¿A nosotros mismos o estamos predicando a Cristo, ¿no? O sea, ¿qué queremos transmitir? No, porque yo tengo esta idea, no, porque Dios quiso decir esto, no, pero no es para tanto lo otro. Entonces, ahí quizás tengo que recordar lo que se dijo, hay enseñanza, hay un consejo, eh, retener lo que tenemos, o sea, no podemos desoír o decir, bueno, yo hago esto. No, si no está conforme a la palabra, tenemos 4 pilares, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos un consejo dado por el Señor, y en eso nos movemos. Y por eso ahí servimos, en ese contexto servimos y somos esos servidores de reconciliación, esos servidores competentes de un nuevo pacto, dice Pablo acá en esta palabra. Y esa competencia, esa palabra competencia se usa mucho en el tema, Maxi, en el tema judicial. Cuando alguien si este es competente o no es competente. Pero bueno, en este caso nosotros somos competentes, podemos ejercer, porque esa competencia no viene de nosotros mismos. El Señor nos da eso. Entonces, creo que pienso seriamente que
Digo, Señor, ¿cuántas veces dejé de pensar en esto? Como diciendo, no, no puedo, no, pero bueno, vamos peleándola, uno se desanima, dice, no, los problemas me agobian, necesito pararme sobre mis pies, como dice alguna parte de la Escritura, afirmar los pies y decir, no, Señor, ¿qué decís de mí? ¿No? Creo que el Señor dice, sos un servidor competente, que puede ejercer ese servicio, que puede trabajar con el Señor, trabajar con los hermanos. Y en algunos casos, ¿no? Veo algunos casos en los cuales falta completar a la fe la familia. Decís, bueno, Señor, ayúdame. Mi hijo no tiene sed. Bueno, Señor, por favor, acá estoy. Bueno, viene esa competencia de